Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Te exaltamos, Señor. Bienvenido, Espíritu Santo. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. ¡Vamos! Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu Santo, llena este lugar con tu gloria. Y en esta mañana quiero profetizar este canto sobre tu familia. Que el rostro y la bendición de Dios siempre estén sobre ti. Que nunca te falte su presencia. Y que tus hijos y los hijos de tus hijos le obedezcan siempre. Amén. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te dé su favor. Dios te mire con agrado y te
Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 amén. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te dé su favor. Dios te mire con agrado y te dé su paz. Amén, 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 amén. Levanta tu voz. Amén, 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 amén. Que su favor esté sobre ti. Hoy declaro que el rostro de Dios sonríe sobre tu casa. Oh, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee. Va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama.
las cadenas del temor que me ataban. Renuncié a creer todas las mentiras. Hoy mi posición asumo, a mi situación le hablo. Tú me has dado la autoridad, la palabra de Dios en mi boca. Todo va a cambiar y camino lleno y de tu poder. Me das la fe para profetizar. Profetizar. Vamos a declararlo todos juntos. Yeah. En profetizar. Avanzo hoy para hacer lo que has declarado. Espíritu, creo en ti, sé que vives en mí. Hoy mi posición asumo, a mi situación le hablo. Tú me has dado la autoridad, la palabra de Dios en mi boca. Todo va a cambiar y camino lleno y de tu poder. Me das la fe para profetizar. Vamos, profetiza sobre tu casa, profetiza sobre tu familia y profetizar. Yeah. Profetizar. Yeah. Vamos a decirlo, te alabo, ya no hay derrota en mí, te alabo, redimiste mi vivir, te alabo, tu poder habita en mí, te alabo, victorioso soy en ti, te alabo, por tu espíritu en mí, te alabo, tu poder habita en mí. La palabra de Dios en mi boca. Todo va a cambiar y camino lleno y de tu poder. Me das la fe para profetizar. 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 De profetizar. De profetizar. Hola, amada iglesia, aliento del cielo, familias, amigos, hermanos de otras congregaciones que nos contactan. Hoy domingo, qué bueno podernos reunir todos alrededor de Cristo Jesús y estar no solo adorándole, alabándole, sino por medio de la presencia del Espíritu Santo en nosotros, que se esté renovando nuestras fuerzas, se esté renovando nuestra fe, se esté renovando nuestra alma, nuestro espíritu. Recordemos que estas reuniones que hacemos por vía virtual, ustedes allá en sus casas, frente a la pantalla del televisor, nosotros desde el stand aquí en el templo Aliento
aliento del cielo, reunidos en un mismo espíritu, tenemos la oportunidad de alimentar nuestro espíritu y alimentar nuestra alma. Qué bueno, ¿verdad? Una oportunidad más que Dios nos da de reunirnos como iglesia por medio de esta vía virtual y de esa manera poder confraternizar. Llegará el tiempo, amados hermanos, llegará el tiempo que vamos a tener la libertad de volver a abrir los templos libremente, con todo el esparcimiento que debe de ser, con toda la libertad de podernos congregar, abrazarnos, confraternizar, y bueno, ese es el deseo de nuestro Padre Celestial. Pero mientras tanto, mientras llegue ese tiempo, no podemos perder el hábito de congregarnos alrededor de Cristo Jesús. Reitero, ustedes allá en sus hogares, frente a la pantalla, nosotros aquí en el stand del Templo Aliento del Cielo, pero todos en un mismo objetivo. ¿Cuál es ese objetivo? Que estamos siendo dirigidos por una sola cabeza, y esa cabeza es el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo está allá dentro de sus hogares, acompañándolos a ustedes, frente a la pantalla de su televisor, y el Espíritu Santo a la vez en su omnipresencia está aquí con nosotros en el stand del Templo de Aliento del Cielo, pues todos estaremos hablando un mismo lenguaje y estaremos sintiendo un mismo deseo, y es el de adorar, exaltar el nombre de nuestro Creador y a la vez alimentarnos de la bendita y preciosa palabra del Señor. Pues bien, en los audios que he mandado últimamente a la madrugada, ustedes han dado cuenta que estamos trabajando sobre el libro de Amos, el profeta menor, uno de los profetas menores, el libro de Amos, y bueno, estamos analizando unos comportamientos de la élite, unos comportamientos de la crema innata de la sociedad de ese entonces, y unas consecuencias que generan en la vida de la comunidad de a pie, o sea, del pueblo común y corriente. Y en varios audios les he dicho, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Hoy en día, amados hermanos, es bastante y es alarmante la población de pobres que cada día se aumenta más y más en el planeta Tierra. Yo diría, más o menos sin equivocarme, que un 80% de la humanidad es pobre. Un 20% está compuesto por la crema innata de las sociedades del planeta Tierra, que gozan de todos los privilegios, de todas las abundancias, por así decirlo, pero el 80% de la humanidad está en una escasez. Y de ese 80%, yo me atrevo a decir que hay un 50% de gente extremadamente pobre. Pero la pregunta, ¿a qué se debe eso? Le echamos la culpa a los gobiernos, le echamos la culpa a los sistemas, le echamos la culpa a la política, a las religiones, y bueno, tratamos por todos los medios de buscar una variedad, una cantidad, llamémoslo así, de estrategias o medios para evadir ciertas responsabilidades que están en nosotros y que de una manera voluntaria o involuntaria la hemos descuidado. Por eso hoy quiero llevarlos en esta mañana dominical, quiero llevarlos a una parte de las Sagradas Escrituras, y está más exactamente allá en Santiago, el apóstol Santiago, capítulo 1, versículo 8, y dice de la siguiente manera: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Para entender este texto, permítame acudir al contexto y voy a leerles desde el versículo 2. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Así lo dice la palabra. En el versículo 5 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche le será dada. En el versículo 6 dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es echada de una parte a otra.
por el viento. No espere que el que tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Entonces, el versículo 8, que el texto que nos compete meditar, dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Pues bien, aquí ya empezamos nosotros a analizar y a encontrar la respuesta a la pregunta: ¿por qué tanta pobreza en el planeta Tierra? ¿Por qué tanta hambre en el planeta Tierra? ¿Por qué tanta división? ¿Por qué tanta tristeza? ¿Por qué tanto desaliento? ¿Por qué tanto desencanto? ¿Por qué tanto desánimo en el 80% de la humanidad que hace parte del planeta Tierra? Entonces Santiago, el apóstol Santiago, nos da a nosotros algo muy importante, y es que la falta de perseverancia en los proyectos, en los sueños, en las metas, entonces eso nos lleva a dejar casi que a la mitad del camino todo lo que emprendemos, y muchas veces ni siquiera lo emprendemos, sino solamente lo soñamos. Y así se la pasa una gran cantidad de seres humanos soñando. Miremos este caso. El ciudadano de la calle, o sea, el habitante de calle, es un personaje que sueña extremadamente. He tenido la oportunidad de dialogar con ellos en parte, y bueno, les escucho. No, yo estoy esperando de que de pronto la suerte me cambie. Yo estoy esperando hacer una vuelta, en su lenguaje de ellos, dice, para salir de esta pobreza y poderle comprar una casa a mi padre, poderle comprar una casa a mis padres, a mis hermanos, poderles montar unos negocios, comprarme una casa para mí. Ellos sueñan mucho y idealizan una cantidad de cosas dentro de su mente, dentro de su alma, pero todo se queda en sueños. ¿Por qué se estancan esos sueños? ¿Por qué no se realizan esos sueños? Muy sencillo: por la falta de perseverancia, por la falta de disciplina, porque son inconstantes en todo lo que emprenden. Así pasa con el estudiante. Todo ser humano, en su edad de niño, es postulado y es introducido en los planteles académicos. Pero a medida que este estudiante va creciendo, y muchas veces se deja arrastrar por las tentaciones, por la pereza, por las malas amistades, pues se vuelve inconstante en sus estudios. Y al último deja a mitad. Unos ni siquiera llegan a la secundaria, otros simple y llanamente llegan a la universidad, y hay veces dejan a mitad la universidad, o sea, la mitad, estudian la mitad de la carrera y sueltan todo y abandonan todo. Esa es la respuesta, amados hermanos que me están escuchando y me están viendo por medio de este canal de YouTube allá en su pantalla. Esa es la respuesta, amados hermanos. Nadie podrá salir del montón, nadie podrá salir de la escasez, nadie podrá salir de la pobreza absoluta si no es perseverante en sus metas, si no es perseverante en sus proyectos, en sus sueños. Y muchas veces resultan peleando con el Dios de los cielos y de la tierra. Pero es que Dios nos ha dado a nosotros ejemplo de constancia, de perseverancia. Mucha gente cree que nuestro Padre Jehová, nuestro Padre Celestial, en el ámbito católico se le llama Yahvé, en el ámbito cristiano evangélico se le llama Jehová, que son dos palabras que suenan diferentes, pero su interpretación y su significado es uno solo: yo soy el que soy. Eso es lo que significa la palabra Jehová y la palabra Yahvé. Pues bien, el mismo Señor Dios de los cielos y de la tierra nos da ejemplo de perseverancia, de seriedad, de constancia. El Señor Jesucristo, nuestro Salvador, dijo: hasta hoy mi Padre trabaja y yo trabajo con Él. O sea, ellos todos los días están trabajando, tienen sus proyectos, hicieron un plan en el reino de los cielos: crear este planeta Tierra, crear los animales, crear la vegetación, crear las minas y bueno, una cantidad de cosas, y en especial el ser humano. Y todavía se sigue desarrollando sus planes que elaboraron desde mucho antes de que el universo existiera. ¿Cómo se llama eso? Perseverancia, seriedad en lo que yo me propongo, constancia. Tengo que aprender a quitar los obstáculos que se me presentan en el camino, y los obstáculos son necesarios. ¿Sabían usted, iglesia? Sí, amado hermano, amigo que me estás escuchando y viendo, la perseverancia es importante.
pero también es importante los obstáculos, porque los obstáculos me llevan a desarrollar mi cerebro, me llevan a desarrollar mi intelecto, me llevan a desarrollar mis capacidades. Dios nos creó con grandes capacidades, pero muchas veces por la pereza, por el conformismo, no desarrollamos eso. Ahora, yo quiero llevarlos a una parte muy importante que muchas veces un alto porcentaje de gente religiosa, no hablo de la gente atea, no hablo de la gente que no pertenece a ninguna religión, hablo de la gente que tiene sus religiones, inclusive introduzco al pueblo cristiano, al pueblo católico, los introduzco en lo que les voy a decir. Muchas veces ignoran esto, y es que tenemos un archienemigo. Sí, usted, yo y nuestro Padre Celestial, los tres tenemos un archienemigo. Ese archienemigo a través de la historia se le ha llamado Satanás, se le ha llamado Luzbel, se le ha llamado príncipe de las tinieblas, se le ha llamado fuerza del mal y así sucesivamente. No importa los calificativos, no importa los nombres que se le adjudiquen a este poder del mal, pero lo más importante es concientizarnos que es Él el que inyecta esa sustancia de la inconstancia. Él sabe que si logra inyectar ese virus de la inconstancia en el alma, en el corazón del ser humano, vuelve al ser humano un conformista, lo convierte en un pordiosero, lo convierte en un perezoso, lo convierte en un cobarde. Y hay unas sentencias para el perezoso. Mire lo que dice la palabra del Señor, amada iglesia. Las manos diligentes enriquecen, pero las manos negligentes empobrecen. Partamos desde ese punto de vista. El mismo Señor nos está destapando las estrategias del diablo. El diablo quiere que usted jamás progrese, ni en lo espiritual, ni en lo sentimental, ni en lo físico, y mucho menos en lo material. Esa es la estrategia del diablo: arruinar la humanidad, mantenerla por diosera, mantenerla en un estado extremadamente limitado, para que se amargue, para que se llene de tristeza, para que se llene de odio, para que se llene de envidia, y de esta manera atraparlos y no permitirles desarrollar esa nueva vida en Cristo Jesús. Lamentable es que eso se esté dando en las iglesias cristianas donde se conoce la bendita y preciosa palabra del Señor. Hay mucho cristiano extremadamente pobre. Hay mucho cristiano extremadamente limitado. Cuando Dios dice que el pueblo del Señor, el pueblo que conoce la verdad, el pueblo que conoce las escrituras, el pueblo que se le ha dado la oportunidad de conocer al gran Dios, el deseo de ese gran Dios es que ese pueblo sea cabeza más no cola. Esté siempre adelante, nunca atrás. Esté siempre encima, no debajo. Y ese es el propósito de Dios. Pero mire cómo es el propósito de Satanás: mantener a ese pueblo que fue escogido, que fue llamado para ser cabeza, para ser líder, para ocupar los mejores puestos de la nación, para ocupar los mejores puestos de la sociedad, para tener en abundancia. Mire hoy en día cómo el diablo tiene ese pueblo totalmente ¿qué? Arruinado. ¿Debido a qué? A la inconstancia. Mire que en el paraíso, mientras Adán y Eva fueron constantes en obediencia a Dios, todo iba perfecto. Todo iba perfecto. Desde el momento en que Eva dejó de ser constante en su fidelidad hacia su esposo, en su fidelidad hacia Dios, inmediatamente se desboronó todo en ella. Y no solo se desboronó todo en ella, sino que se desboronó la economía de ellos. Porque donde ellos estaban, no había pobreza, no había enfermedad, no había tristeza, no había melancolía, no había zozobra, no había afán, no había envidia, no había nada de esto. Pero tan pronto ellos perdieron la disciplina, la constancia, la perseverancia de serse infieles del uno al otro y ser fiel al Dios Todopoderoso, tan pronto perdieron eso, se desboronó todo. Y de ahí para acá, si hacemos un buen estudio, amados hermanos, nos damos de cuenta que ese virus se ha traspasado de generación en generación: la indisciplina, la negligencia, la falta de constancia. Por eso la palabra de Dios en el nuevo pacto
allá en Santiago, en el capítulo 1, versículo 8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. A Satanás le conviene eso, amados hermanos, amados amigos, hermanos de otras congregaciones que nos están observando en este momento. A Satanás le conviene que usted sea inconstante, pero él tiene un orden de prioridades. Sí, como usted lo acaba de escuchar, Satanás tiene un orden de prioridades. Él sabe colocar las cosas en orden de prioridades. Él no ataca a la loca. Sí, Satanás es muy sabio, muy astuto. Increíble que eso sea cierto. Escudriñe las escrituras. Escudriñe el pasar de las generaciones y ya usted puede descubrir cómo Satanás es estratégico, cómo Satanás es astuto. Por eso el Señor dijo, los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz. Y claro, los hijos de las tinieblas, ¿por qué son astutos? Porque su líder, su Dios Satanás, los vuelve así, astutos. ¿Pero para qué? Para el mal. Pero el Dios de la luz eterna, el Dios todopoderoso, el Dios de la Biblia, tiene un objetivo claro, y es que sus hijos sean astutos para salir adelante y estar saboreando todos los manjares que Dios tiene para su pueblo que le obedece, para su pueblo que es diligente, que es esmerado, que es disciplinado. Amados hermanos, miren ustedes esto. La palabra de Dios, en su santa sabiduría, le enseña al ser humano cómo salir de la pobreza, cómo salir de esa inconstancia, cómo salir de ese doble ánimo, amados hermanos. Entonces, si nosotros no le hacemos caso a la palabra de Dios, pues somos nosotros los fracasados y Satanás siempre va a alzar la bandera de victoria. Satanás empieza por una parte muy importante y es la parte que usted y yo muchas veces más descuidamos, y es el área espiritual. Claro, yo sé que usted a las madrugadas escucha los audios. Yo sé que usted el día domingo se reúne ahí frente a la pantalla del televisor y escucha las predicaciones. Yo sé que usted se retroalimenta. El problema es cómo lo está haciendo. ¿Qué está retroalimentando? ¿Su mente? ¿Su alma? ¿Lo está tomando de una manera religiosa? ¿O todo lo que usted está escuchando lo pasa por el discernimiento y empieza a retener lo bueno, y en lo bueno se deleita su alma y empieza a ponerlo en práctica? Mire que la palabra del Señor le dice a uno, oh perezoso, mira la hormiga, no tiene capitán, no tiene quien le dé órdenes. Sin embargo, ella muy sabiamente en verano trabaja arduamente para guardar, cosa de que cuando llegue el invierno ella no pase necesidades. Pero miren esto, Satanás, al atacar su área espiritual, va a hacer que usted se duerma, va a hacer que usted no ponga en práctica lo que escucha. Yo conozco muchos cristianos que me toca quitarme el sombrero con lo disciplinados que son para ayunar, para leer la palabra, para memorizar versículos, para asistir a los cultos, para estar frente a la pantalla, pero nunca progresan. El problema es por qué no progresan. El problema es por qué no salen de la inmunda, como dicen por ahí. El problema es por qué no surgen. El problema está en que son inconstantes en sus caminos. Escuchan la palabra pero la olvidan. Eso se llama inconstancia. Eso se llama de doble ánimo. Mientras estamos frente a la pantalla nos emocionamos, mientras estamos dentro del templo escuchamos a ese siervo predicando con un fuego del Espíritu Santo y eso saltamos, nos alegramos, aplaudimos, pero salimos afuera a la calle y se nos olvida todo. ¿Cómo se llama eso? Doble ánimo. Doble ánimo. Y la palabra de Dios dice que los que son así jamás van a tener las bendiciones. Eso es muy cierto, amados hermanos. Ese doble ánimo nos lleva inclusive a apartarnos de Dios sin darnos cuenta. Porque usted y yo, un ejemplo, empezamos un proyecto. Vamos a levantarnos todos los días a las 3 de la mañana. Claro, habrá obstáculos, habrá frío, muchas veces llueve, otras veces nos coge el sueño, pero bueno, proponemos levantarnos a las 3 de la mañana, vamos a sintonizar, vamos a ponernos pilas con el devocional de la madrugada, vamos a arrodillarnos. De pronto, por el emocionalismo,
ojo a esto, por el emocionalismo, entonces lo hacemos unos días. Ya después lo olvidamos, ya después lo dejamos por allá. Ya era hace una vez que hacíamos esto. Eso se llama ¿qué? Doble ánimo. Eso se llama ¿qué? Inconstante en todos mis proyectos, en todos mis propósitos. Y Satanás sabe que si nos vuelve inconstantes en el área espiritual, fácil, sí, muy fácil nos vuelve inconstantes en nuestra área sentimental. ¿Y qué es ser inconstante en el área sentimental? Muy sencillo. Satanás sabe que para esa parte, para ese campo que es tan importante para la humanidad, tan importante para el ser humano, él sabe que tiene que trabajar muy seriamente, muy disciplinadamente para degradar esa parte. Entonces, yo soy inconstante en el amor hacia mi esposa, ella es inconstante en el amor hacia el esposo. Yo soy inconstante en la fidelidad hacia mi esposa, ella es inconstante en la fidelidad hacia mí y así sucesivamente, poniendo un ejemplo. Soy inconstante con la relación con mis hijos, soy inconstante con la relación con el prójimo. Entonces, si hago un negocio, aparentemente al principio yo quiero ser fiel, quiero ser honesto, pero después cambio. De pronto saco prestado un dinero. Y en el momento en que lo estoy sacando prestado, yo prometo ser fiel con los intereses, prometo ser fiel para pagar la plata en tales fechas. Pero pasado el tiempo, por la falta de constancia, de disciplina, entonces me empiezo a atrasar en los intereses. Después ya pongo cara de león, ¿sí? Cara de ogro, cuando me van a cobrar el capital. ¿Cómo se llama eso? Los resultados de la indisciplina. Los resultados de la inconstancia, los resultados de la vagancia, de la pereza que vienen por medio de la inconstancia. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Ojo que lo primero que aquí está hablando es el doble ánimo. Satanás siempre quiere colocar en el ser humano un doble carácter, una doble personalidad, un doble ánimo. Y en eso usted y yo tenemos que trabajar. Seriamente tenemos que trabajar en combatir ese doble ánimo, en combatir esa doble personalidad, en combatir ese doble carácter, hermanos. Usted y yo solo tenemos una meta y es asemejarnos a Cristo Jesús. Jesús es constante en sus proyectos. Jesús es disciplinado en sus metas. Así usted y yo debemos de ser constantes en nuestros proyectos y en nuestras metas, amados hermanos. Cuando nosotros le damos la oportunidad al Espíritu Santo, Él nos va a disciplinar, Él nos va a apasionar por ser honestos, por ser diligentes, por ser eficientes. En cierta ocasión, o en muchas ocasiones, he tenido que sacar un refrán de los abuelos. El que es acomedido, se gana lo que está escondido. Siempre escuchaba a mi abuela materna decir ese refrán. Y cuando uno lo analiza profundamente, oiga, eso tiene mucho que ver con bendiciones. Cuando yo soy constante en mi disciplina, me vuelvo muy esmerado en servir. Y cuando sirvo de la manera correcta, me gano muchas bendiciones, hermanos. Sí, me gano muchas bendiciones. Cuando yo soy constante en mi fidelidad, en mi palabra, en la seriedad, entonces me gano muchas amistades, porque los resultados hacen que mucha gente abra su corazón para servirme. La inconstancia, el doble ánimo cierra puertas, ¿sabían ustedes? Sí, el doble ánimo y la inconstancia cierran muchas puertas, destruyen oportunidades, destruyen grandes bendiciones, hermanos. ¿Por qué? Porque somos inconstantes. ¿Cómo asimila, amados hermanos, esa parte de las Sagradas Escrituras cuando dice, el Señor Jesucristo lo dice, el que pone la mano en el arado y voltea a mirar hacia atrás, no es digno de seguirme? Tremendo, ¿verdad? Tremendo. ¿Y por qué voltean a mirar hacia atrás? Porque son inconstantes en su propósito, en lo que se propuso hacer, tanto en su área espiritual, su área sentimental, su área física. Una gran multitud de personas son inconstantes en su área física. ¿A qué me refiero? Al cuidado de su cuerpo, al buen alimento de su cuerpo, a mantenerlo en condiciones de moral excelentes,
a mantenerlo en condiciones de aseo excelentes, a mantenerlos en condiciones de alimento excelente. Mucha gente se propone hacer dietas. Sí, dietas. Nosotros decimos aquí con la pastora es difícil hacer dieta, porque los manjares que ella prepara es una tentación tremenda y uno no lo puede evitar. Pero hay personas que en verdad ya sienten afectada su salud por el descuido a su cuerpo y dicen, bueno, voy a hacer ejercicio, me voy a levantar todos los días, 5 de la mañana, voy a trotar, voy a montar bicicleta, así sea en la estática que tengo ahí en la casa, pero lo hacen por unos días y después se olvidan de eso. ¿Cómo se llama eso? Doble ánimo. Doble ánimo. En el área material, ¿cuántos no se forjan metas? Voy a hacer este proyecto, voy a montar este negocio, voy a mover esto acá, voy a voltear acá, voy a arreglar mis finanzas. Y por el momento, presionado por las situaciones económicas, empieza un proyecto, pero a la mitad del camino se le olvida. A la mitad del camino lo abandona. ¿Cómo se llama eso? Doble ánimo, inconstancia. Y permítame decirle, si usted y yo queremos poner el nombre de nuestro Señor Jesucristo en alto, seamos de un solo ánimo, seamos de una sola palabra, seamos de un mismo pensamiento, hablemos un mismo lenguaje, no con el prójimo, sino es el lenguaje de Cristo Jesús, el lenguaje de la bendita y preciosa palabra. Ahí es cuando usted y yo verdaderamente vamos a saborear los deleites de la nueva vida en Cristo Jesús. Si el mundo tiene doble ánimo, yo tengo que tener un solo ánimo. Si el mundo tiene doble carácter, yo tengo que tener un solo carácter. Si el mundo, la palabra del mundo, para ello no vale nada, la palabra mía tiene que valer, porque la palabra de Dios, Él la hace respetar y es fiel a su palabra. Así debemos de ser todos los que seguimos a Cristo Jesús. Iglesia, muchas gracias por ese tiempo que me regaló al estar frente a las pantallas, y deseo que esta palabra haga efecto en su espíritu y en su alma. Hasta una nueva oportunidad. Disfrute esta nueva semana que se avecina de la mano con el Espíritu Santo. Va a acompañarnos con sus palmas, ahí con su familia, y lo vamos a declarar. Yeah. Es tiempo para celebrar nuestra libertad en Cristo.